La historia comienza contándola Scout Fitch. Ella era una niña de 13 años, ¿no? Ella recordaba a esa edad que su hermano sufrió una aparatosa caída donde se fracturó su brazo y tenían mucho miedo de que a futuro no podría jugar, ya que su brazo se quedó un poco más corto que el otro, que el derecho. Ella nos narra la historia del por qué, dónde están. Cuenta que su familia, Fitch, huye de la persecución británica para instalarse luego en Alabama. Simón realizó una buena vida trabajando en la medicina. Regresó a Sage Beach solo una vez para buscar a su familia, formar un hogar y empezó con un grupo de hijos. Lamentablemente murió joven y rico. La empresa de Fitch se dedicaba a la fabricación de algodón. Lo que sí no se dedicaba a fabricar era hielo, era trigo, ropa de vestir y otras embarcaciones se lo proporcionaban. Simón siempre miró con mucha impotencia las peleas del norte y del sur, ya que dejaron despojados sus destierros, pero menos de sus tierras, ¿no? Nos cuenta que su padre, Atticus Fitch, estudió Derecho exactamente en Montgomery y su hermano menor en Boston estudió Medicina. Y su hermana Alexandra se quedó, ¿no? Y se casó con una persona que era callada y siempre le importaba, solamente le importaba que sus redes pesquen y que ya tengan su presa. Su padre regresó ya ejerciendo su profesión de derecho y en una oficina simple. Sus primeros clientes fueron las dos últimas personas que condenaron y murieron en la horca. Yo creo que esto pues quizá comenzó con la antipatía que tenía su padre en algunas disposiciones del derecho fiscal, ¿no? También nos cuenta que logra pagar la educación de su hermano. Scoop nos cuenta que Macomb era una población antigua que cuando llovía se convertía en un barrizal rojo, las hierbas crecían, era verano, hacía mucho calor, las damas se bañaban al mediodía y después también de la siesta a las 3 de la tarde. La gente era muy calmada, se tomaban las cosas a su tiempo, ya que no había tampoco dinero para comprar cosas y el tiempo duraba mucho. Eso que el día tenía 24 horas, pero ella presentía que tenía mucho más. También nos cuenta que ella, Atticus, Jen y su cocinera, que se llamaba Calpornia, vivían en la calle residencial de la población. También nos cuenta que su padre era una persona presente, que les leía y que les brindaba y les daba mucho cariño. Nos cuenta que su cocinera, Calpurnia, era miope, era visca, delgada, tenía las manos gruesas y pues siempre andaba renegando, no se quejaba que por qué no era igual que James y bueno, pues tenía que darse cuenta que era 4 años menos que él. Ella las acompañaba desde el nacimiento, ya que su madre falleció a muy temprana edad. Ella tenía 2 años de edad, era muy pequeña. Su padre la conoció cuando lo eligieron regidor. Se llevaban 15 años aproximadamente. James fue el primer fruto de su amor y luego de 4 años nació ella, Scout. Pero luego, después de 2 años, su madre fallece dejándola en orfandad, ¿no? Bueno, Scout cuenta que James echa de menos a su madre cuando juegan, ¿no? Ella se da cuenta que suspira porque la recuerda, pero ella le da un espacio a él para que pueda recordarla con tranquilidad.
Nos cuenta que iba a cumplir 4 años y James 10 y vivían, ¿no?, al límite de una casa de los Mr. Henry y Later Doors, 2 puertas al norte de su casa, y la mansión de Raleigh, 3 puertas al sur. La señora Dubose era un demonio. En ese verano llegaba a vivir a Deal. Lo conocen, juegan, ¿no? Y porque lo escuchan en el patio, pensaban que era un perro que era de la señora, pero en realidad era su sobrino que estaba jugando. Se saludan, ambos se conocen porque se presentan que ambos saben leer, pero hubo una confusión ya que Jim era un poco bajo de estatura, pero tenía la edad suficiente y sabía leer, al igual que su hermana también. Bueno, Drill se presenta y les dice que era de Merriam, Mississippi. Pasaba el verano allí junto a su tía, la Miss Rachel, que pasaría todos los veranos, ¿no?, en Macomb. Su familia era del mismo lugar donde eran ellos, y su madre era trabajadora, era ayudante de fotografía. Él les cuenta que su madre los hizo concursar en una fotografía de belleza donde gana $5, exactamente $5. Su madre le da el premio y él se va al cine y gasta el dinero viendo películas. Ve 20 veces la película Drácula. Los niños quisieron que le cuente la película. Allí la obra describe a Drill. Drill era un niño pues con pantalones cortos, de cabello blanco, su cabello era pegado a su cabeza, ¿no? Y les llevaba 1 año. Cuando contaba su historia de sus vampiros, sus ojos se le iluminaban mucho a recordar la historia que había vivido en el cine. Dill contó que la película era mucho mejor que la obra, que el libro. Los niños le preguntaron por su padre y él dijo que él no tenía padre. Y bueno, no le quisieron seguir preguntando más porque les pareció una persona agradable y no querían tampoco incomodarlo. Llega agosto y Dill da la idea de hacer salir a Bud Raleigh. Le atraía mucho la mansión de su casa, no así como la luna atrae al agua, expresa la obra. La fachada era gris, ¿no? Las lluvias habían maltratado ya sus maderas, y bueno, se hacía como una casa tenebrosa, a la vista, claro. Decían que salía de noche y espiaba por las ventanas, pero los niños no sabían que la historia venía ya de años atrás. Esa historia de los Raleigh eran bien recibidos por todos antes, permanecían encerrados en su casa, celebraban sus cultos solos, vivían con sus 2 hijos. También nos indica que en Macomb, cuando las puertas están cerradas, significan 2 cosas: una enfermedad o tiempo de frío. Según la leyenda, ¿no?, de la vecindad, cuenta que el joven Raleigh estaba en la adolescencia y tuvo malas juntas. Se juntaba con un grupo que se hacían llamar los Kuningash. Eran una banda muy descontrolada que realizaban perjuicios, conducían con whisky, ¿no? Conducían bebidos y se descontrolaban. Pero lamentablemente nadie le dijo al Mr. Raleigh, que su hijo estaba en malos pasos. Una noche el joven manejaba con licor y bueno, pues tuvo un accidente donde el juez decidió enviarlo a una casa industrial de Macomb. Era una casa donde recibían a jóvenes que les daban un buen trato. Los otros muchachos se fueron a una escuela industrial y recibieron mejores tratos, mejores enseñanzas. Con el tiempo uno de ellos pasó ese episodio y las puertas de la familia Raleigh se cerraron
se cerraron con sus 2 hijos adentro y no se volvió a abrir durante 15 años. Según la señorita Stephanie cuenta que Boone estaba sentado en su mesa de su sala recortando unas figuras, ¿no? Y de artículos, pero de una revista. Entonces pasó su padre y Boone incrustó las tijeras en sus piernas de él y él las sacó desesperadas, ¿no? A limpiarlas. Entonces salió la señora Realit y salió a gritar a la calle a pedir auxilio. Cuando regresó, Shiv encontró a Boone tratando de, en su sala, recortando de nuevo sus figuras, pero él tenía ya 33 años. El señor Reilly dice que ninguno de sus familiares están locos y que jamás irían a un asilo, que solo era cuestión de encerrarlo, porque era su mal genio. Entonces así fue, lo encerró en un sótano. Esta es la historia que cuenta la vecindad, ¿no? Entre chismes y también verdades. Entre las verdades y las mentiras también nos cuenta de que los vecinos dicen de que Boo se trepa por las ventanas y trata de envenenar las nueces de su árbol. Los niños creen este cuento. Dude reta a James a tocar la puerta de Realin, pero este se asusta. Llega septiembre, donde Dill se tiene que ir, regresa a Miriam, ellos se van a despedirlo, pero Scout, ella se queda un poco desdichada porque ese año empezaba a ir al colegio, empezaba a ir a la escuela y anhelaba tanto ese día. Entonces Jim la llevó a la escuela el primer día. Era algo que solamente hacían los padres, pero bueno. Le advirtió también de que en la escuela era diferente, que en la escuela iba a ser, en la casa iba a ser todo igual, pero en la escuela sí iba a dejarlo de molestar un tiempo. Ella aceptó. Entonces allí ingresó a su aula y se encuentra la maestra Caroline, ¿no? Ella cuenta que la maestra Carola Fisher le pegó el primer día con un reglazo en la mano y la dejó en el rincón hasta el mediodía. Nos describe que su maestra tenía aproximadamente 21 años, era de cabello rojizo, brilloso, sus mejillas eran rosadas, sus uñas eran pintadas de rojo carmesí, también tenía un atuendo de rayas de color rojo. Y bueno, nos describe a su Miss. La Miss empezó la clase leyendo, pero lamentablemente no había hábito de lectura en el aula. La hizo leer y descubrió que era letrada, pero cuando ella leía realizaba gestos con sus cejas. Le dijo que le dijera a su padre que le dejara de enseñar a leer, pero ella, muy sorprendida, le dijo que su padre no le enseñaba a leer. Terminando ya el recreo, fue a buscar a James y le cuenta todo lo sucedido en clase, pero James trata de calmarla y le dice que la profesora está aplicando un método nuevo de enseñanza que se llamaba el sistema decimal de Dewey. Un niño no llevó almuerzo a su aula y la Miss le proporcionó un dinero para que pueda comprar su almuerzo, pero este niño se quedó pensando porque su familia era muy pobre y no iba a tener al día siguiente para retribuirle el dinero a su profesora. Entonces se quedan pensando. El niño que no tenía que comer se llamaba Walter Cunningham. Entonces Jim, al enterarse de este suceso, lo invita a almorzar a su casa y se van juntos. Llegan y le dice a su cocinera, que era Calprina, que sirviese un plato más porque tenían un invitado. El niño empieza a conversar con Atticus sobre las cosechas, ¿no? Ellos ya no se meten porque se sirven a la mesa.
Walter pide un poco de melaza que la derrama por las... Esto era un jarabe, ¿no? Que la derrama por la carne y las verduras muy generosamente. Entonces los niños inquietos le preguntan qué está haciendo. Entonces Calpurnia los llama a la cocina y les dice que hay gente que no come como ellos, especialmente si son de la familia Cunningham. La familia Cunningham. Entonces aquí muestra Calpurnia un poco de cólera, ¿no? Hacia ellos, y les dijo que se callaran la boca porque el que ingresa a la casa es un invitado más y que se debía respetar. También indignada les cuenta que su familia puede ser la mejor y mejor que los Cunningham, pero sus méritos no cuentan para nada. Y si no se van a comportar como ellos, que mejor se queden en la cocina a comer. Regresando a clase, encuentra en el aula todo un alboroto, ya que la Miss Caroline había gritado porque había visto un piojo pasarse de una cabeza a otro. Entonces aquí ingresa un niño que era un caballerito que se llamaba Little Chimps, ¿no? Y con una sonrisa muy ancha le pregunta a la Miss si nunca había visto un piojo alguno. Entonces la Miss le responde que no y después le pregunta al niño del piojo cómo se llamaba y él le responde que se llamaba Boris. La Miss le dice que se vaya a su casa a bañarse y el niño la termina de insultar y se ríe a carcajadas, era muy grosero. Le dice que no lo podía echar. Le dijo que no tenía mamá, que su papá era muy pendenciero y que era un niño muy, muy, muy malcriado. Hasta hizo llorar a la Miss. Los niños lograron tranquilizar a la Miss pidiéndole que les cuente una historia nueva. Bueno, Scoot llega a la casa muy conmovida y le dice a Cutis que no se siente cómoda en la escuela, que mejor ya no quiere ir y que quiere que él mismo le enseñe. Entonces él le dice que eso no es posible porque existe una ley donde debe ir la niña a la escuela. Pero él le promete leerle todas las noches, pero que no diga nada. La escuela sigue avanzando. Scoot se encuentra muy aburrida, ya que la profesora, en vez de darle tiempo para escribir y leer, les hace actividades un poco tontas. El día pasan por la casa de Reali y ella ve unos papeles brillantes de aluminio en un nudo de los árboles, mete la mano y se saca 2 pastillas. Era un chicle en su interior y ella los mastica. Al contarle esto a su hermano Jim, él le dice que por favor los escupa. Entonces así fue. Esperan muy ansiosos el verano porque era la mejor estación, ¿no? de su comunidad. En el verano también llegaba Dil. Regresó en ese tiempo y vuelven a jugar y empiezan a imitar la vida de Boo, ¿no? De Boo Realen. A Cutis les pregunta si su juego tenía algo que ver con la mansión de Realen y ellos, mejor para que no hayan malos entendidos, dejan de jugar. Bueno, pero decidieron cambiar los personajes, pero en realidad a Adril no le parecía muy agradable y se ponía muy pesado en esos juegos. También le dice a Scoot Dill de que era la única chica que la amaría por su vida, pero luego la abandonó porque se juntaba más con su hermano James y paraban juntos de arriba abajo y solo llamaban a ella para que sea un tercer personaje y ella se apartó. Al momento que se aparta, ella se hace amiga, ¿no? de la señorita Miss Maudet, que le permite jugar y saltar en su terreno trasero. Ella le cuenta que Boo Reali era un niño muy amable anteriormente, pero lamentablemente fue recluido por su familia. Mientras tanto, Jim y Dil intentan enviarle una carta a Boo
invitándolo a comer un helado. Entonces Atticus se da cuenta y descubre esto y les dice que por favor lo dejen en paz. Les recuerda también de que el señor, el Mr. Reilly, le dijo que su casa era solamente asunto de ellos y que si querían salir tenían derecho a hacerlo. Entonces pusieron fin a esas tonterías. Una noche los niños se atreven a mirar por la ventana de los Reilly, entonces ven una sombra, un disparo los hace huir y Jen pierde sus pantalones en esa noche. Recuerda que regresa por ellos y los encuentra doblados y cosidos. Boo, el monstruo, los había cosido, los había reparado. Él ve este detalle en silencio y muestra un poco de ternura que 1000 palabras. Regresando a la casa de la escuela, encuentran unos regalos. Entonces, al verlos, los dejan allí por unos días, pero al verlos que no se los llevan, ellos los reclaman como suyo. Scott regresa al colegio odiándolo, pero Gina asegura que mejorará con los años, que tenga paciencia. En el otoño encuentran de nuevo regalos. Encontraron 2 figuras de jabón calados que parecían a Scott y a Jim. También encontraron un reloj, chicles y una medalla de autografía. También saludaron al señor Reilly y le preguntaron si él había tapado el agujero del árbol. Y él aceptó que sí, que los había tapado con cemento porque tenía que rellenar su árbol, que estaba un poco enfermo. Ese año sucedió algo extraño en Maycomb. Cayó nieve, ¿no? El otoño se convirtió en invierno. Ese mismo año también la señora Reilly murió de un infarto. Murió por causas naturales. También los niños construyeron una pequeña figura de tierra que la cubrieron con el hielo del nevado. Quisieron realizar una imagen que se parezca al vecino Iverly, que era una persona desagradable, pero trataron de disimular su muñeco. También esa noche la casa de la señorita Maudet se incendió por completo, se quema. Ellos ayudaron a acudir a sacar sus muebles. Llegaron los bomberos a tiempo, pero toda su casa se quedó quemando. Entre todo ese laberinto, Scott siente que alguien le coloca una manta en su cuerpo, pero no se da cuenta quién fue. Jem se da cuenta que el que cubrió a Scott con la manta fue Boone, ¿no? También allí les cuenta que Boone era el de los regalos. También nos cuenta el suceso que la señora Maude no estaba tan molesta que digamos que se haya quemado su casa, porque odiaba un poco su casa. Ella quería algo pequeño y un jardín súper grande para ella. Cambiando ya de escenario, de tema, Celis Jacobs en el patio del colegio de la escuela dice que el padre de Scott Fitch, su padre es Fitch, defendía a los negros. El pueblo murmuraba su padre que defendía a estas personas negras, ¿no? Scott se peleaba, no quería insultar, pero Atticus le dijo que por favor no lo haga, que no golpee, que pelee con la cabeza, más no con las manos. Luego también un día pasa un perro muy rabioso por las calles, por su casa de los Fitch, y Capolina llama a Atticus y le dice que traiga por favor una escopeta y dispare a ese perro. Y Atticus le dice que el valor no está en el poder, sino usar el poder con responsabilidad. Esto nos lleva a pensar que el perro rabioso más peligroso es el racismo.
En el otro capítulo nos muestra a una anciana que se llamaba Dubose. Ella era una anciana cascarrabia que andaba en su calle, ¿no? Siempre gritando a las personas que pasaban. Por ejemplo, a ellos les decía que los insultaba, ¿no? Y Atticus siempre les aconsejaba a James que sea un caballero con ella, porque ella era una vieja que estaba enferma. Una vez les dijo también que los negros y la basura, los que trabajan. James destruyó todos sus árboles de camelía y Atticus lo castigó y lo obligó a leer cada tarde. Después de ese episodio, la señora Dubose muere, ¿no? Y ellos descubren que era adicta a la morfina y que ella quiso morir libremente. Ya aquí en la parte número 2 de la obra, Calpurnia lleva a los niños a su iglesia donde ella pertenecía, ¿no? Donde asistían las personas fieles de color negro. Los miraban con un poco de recelo, pero luego los aceptaron. Ellos ahí podrían ver la pobreza que también se veía en forma de solidaridad y dignidad de su comunidad. Cuando los niños regresaron, la tía Alexandra había llegado a quedarse con ellos un tiempo y darles unas charlas femeninas, ¿no? Ellos querían que entiendan que un Fitch era algo prestigioso, ¿no? Pero Scout no se sentía tan orgulloso de eso. Ella se sentía muy orgullosa de su padre. También en esos capítulos la casa se pone un poco tensa. Scout discute con Atticus y con Alexandra, ¿no? Muy fuerte. Luego ellos se van a dormir y al pasar por su cuarto escuchan un ruido medio extraño y piensan que es una serpiente. Entonces van a buscar debajo de su cama y era Dril, que estaba allí escondido, asustado. Se había escapado y había habido en busca de ellos. Él tenía mucha hambre, entonces Scout se fue corriendo soñolienta a buscarle leche y unas quesadillas, unas tortillas que habían quedado de la noche anterior. Él les cuenta pues que se había escapado de su casa y regresó a Maybach para estar con ellos. Y su presencia alivió un poco las tensiones de esos días que estaban pasando. Bueno, después la historia relata que una noche entran los hombres a la casa de Atticus y les dice que Tom Robinson iría a la cárcel y había posibilidad de un linchamiento con las personas. Y los niños escuchan esto a escondidas y deciden seguir a su padre. Luego de que llegan, se encuentran con el señor Walter, con Ningwan. Este era el padre de Walter, ¿no? El amigo de Scout. Entonces los niños empiezan a hablar de su hijo. El señor Conigwan hace que sus compañeros se vayan y cuando todos se van, el señor Underwood, que era propietario del periódico, les dice que tenía una escopeta. Bueno, Atticus cubrió todo tiempo a sus hijos y los lleva a casa después de ese episodio un poco extraño. El juicio iba a empezar al día siguiente, donde atrae a todo el pueblo de Maybach. Los negros se sientan en el balcón y los blancos abajo. Scout observa todo, el pueblo se divide entre la razón y el perjuicio en ese entonces. Los niños se sienten algo grandes, van a pasar algo que no saben que pasarían y serían testigos de la injusticia más clara de sus vidas, se podría decir. Aquí el señor Wilmer era el fiscal y entrega a Jeddet, afirma que había sido abusada su hija el 21 de noviembre. Aquí cuenta Dead que cuando encuentra a su hija Mayaye abusada y golpeada, ella lo acusa a Tom Robinson de ese abuso tan espantoso que había sucedido. Acutis interroga al testigo y le dice que en ningún
médico había revisado a esa niña esos moretones que extrañamente estaban al lado derecho de su cara, pero Boone era zurdo. Ese era el detalle que no se habían dado cuenta. Entonces deducen que Tom Robinson es un brazo inútil y que no había podido ser golpeado. Entonces allí Mayaye llora consoladamente y dice que Tom la había violado, pero su historia es un poco confusa, ¿no? Y se contradice ella misma. Acutis trata de respetarla, pero ella dice una frase la cual quiero repetir: todos ustedes son unos cobardes blancos que acusan por tener lástima a los negros. Entonces allí Tom cuenta que Mayaye lo invitó varias veces a realizar unas pequeñas tareas a casa. Tom cuenta que también le dijo que se pare en una silla para alcanzar algo de su tocador. Entonces ella se soltó y lo besó. Apareció justamente su padre y lo insultó y empezó también a amenazar a Mayaye de muerte. Tom entonces sale corriendo por su vida. Entonces aquí nos dice algo que cambia, no su condena, que el hombre negro siente compasión por una mujer blanca en Maycombs. Eso es imperdonable para ellos. Bill llora y Scott lo lleva afuera para que se calme un poco. Él se enfría y Bill le dice que no puede soportar la forma de cómo se hablan esas personas. En este capítulo, Acutis realiza su relato ya final y dice que los tribunales deberían ser lugar donde todos los hombres son iguales. Pero lamentablemente el jurado ya eligió antes de escuchar. Es allí donde el juez declara culpable. Ellos tenían esperanza, pero realmente no fue así. El mundo se deslumbró para los niños. Entonces cuando Cutis pasaba por allí, la gente se deslumbraba, se paraba en símbolo de respeto e intentaban, cuando pasaba su padre, ¿no? La gente empieza a regalarle comida y entonces afuera lo espera Boom. Bueno, lo escupe, ¿no? Y Acutis solamente atina a limpiar sus lentes, un poco derrotado también. Acutis le explica a James que los jurados pueden ser injustos, que también las cosas empiezan con pequeñas decisiones. James en ese entonces sueña con ser abogado. Scott va a la escuela, aprende que no todos los hombres son malos, pero que a veces muchos son cobardes. Bueno, siguiendo con el relato, agosto ya estaba por acabar y la señorita Alexandra organizó una reunión con las damas del pueblo. Les invitó a tomar un té. Entonces, en esa reunión, Atticus entra apresurado, llama a Alexandra a la cocina, le cuenta también a ella, a Scott, a la cocinera, a Calpurnia, de que Tom Robinson había intentado escaparse y se había disparado 17 veces. Se va con Calpurnia a contarle a su familia lo que había pasado, ¿no?, con Robinson sobre la muerte de Tom. Entonces allí Scott ve que su tía mantiene la firmeza, sigue pendiente del Ted con dignidad. Bueno, también ya llegando al tiempo de septiembre, la gente comenta en el pueblo de que Tom como que fue un accidente sin importancia. Pero Scott y Jim entienden de que Tom estaba ya cansado de la injusticia, ¿no? Que no se había logrado para él la justicia. El señor Underwood escribe algo en su editorial condenando la muerte de Tom como un asesino de un inocente.
Ya un poco más conscientes, regresan a la escuela. Jem y Scott pasan de nuevo por la mansión de Reality, donde Scott intenta, pues, quiere ver a Bud, ¿no? Ella quiere saludarlo como un vecino más, como un amigo. En otro episodio, ya en la escuela, Scott, el señor, la señorita Gates, en quien quería que sus estudiantes presenten semanalmente eventos actuales, los que pasaban en su ciudad, ¿no? Un niño habló de Hitler, ¿no? La maestra criticó a Hitler por perseguir a judíos, ¿no? Sin notar que el racismo era lo que la rodeaba. Aquí Scott comprende que la hipocresía no siempre es un grito, a veces también es una sonrisa. Ya llegando a octubre, las cosas en México parecen haberse calmado un poco ya. Bud Ever consigue trabajo, pero rápidamente también lo pierde. Bud Ever empieza a acusar a Gillian Robinson hasta que Dance se entera de su acoso y lo amenaza. Va a buscarlo y lo amenaza. También nos cuenta que el pueblo tiene una fiesta de Halloween y también una obra de teatro donde Scott sale pues vestida de jamón, ¿no? Decide quedarse con su traje y regresar a casa así tal cual. Entonces en el camino, en la oscuridad, siente que alguien nos está persiguiendo. Era Bull Evern. Él, oliendo a licor, a whisky rancio, hace que Scott se caiga, ¿no? Aquí el doctor Reynolds los atiende y le dice a Scott que su hermano tiene el brazo roto. James también tiene un chinchón en la cabeza, pero le dice que va a estar bien con el tiempo. Entonces Jedediah llega y le dice a Atticus de que Bud Ever está debajo del árbol, muerto con un cuchillo clavado debajo de sus costillas. Ya en el capítulo final, Scoop le cuenta al señor Shirley, le da a cuenta de que el hombre que los había salvado era Boo, el que estaba afuera. Scoot y Boo salieron a un columpio a conversar, mientras que Atticus cree que James había matado a Bull Ewers y entonces debería recibir una sanción, una consecuencia de sus actos. Pero Dead decide declarar la muerte como un accidente, diciendo que Bud Ewer cayó en su propio cuchillo, ¿no? Es ahí donde Acutis le agradece a Bud por haber salvado la vida de sus hijos. Ya para finalizar, Bud realmente se puso de pie y bueno, empieza a caminar, a hacer unos movimientos y eran inciertos, algo un poco tosía también. Skull lo lleva arriba para que se despida de James y le dé las buenas noches y lo acompaña a su casa. Entonces Acutis tenía razón, no conoces a un hombre hasta que no te pones en los zapatos y caminas con ellos. Le cuenta a Cutis que tuvo un poco de miedo a Bud, pero era una persona agradable. Le lee unos libros de James y bueno, ella se queda dormida. Finalmente entiende la enseñanza de su padre. Matar a un ruiseñor es un pecado, porque el ruiseñor no hace daño a nadie, solamente canta. Y bueno, en este libro, Bud Reality y Tom Robinson fueron los ruiseñores incomprendidos y destruidos por el prejuicio de la sociedad. Gracias.